el sector privado, la Cámara de la Industria de la Construcción, el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además del IMEF, pues analizaron los proyectos y pues el entorno que se da para la colaboración público-privada de estos proyectos. El día de hoy nos acompañan la abogada Joana Aquino, el profesor José Roldán Chopa y nuestro profesor de casa, el abogado Max Diner Sala, para platicar sobre los contratos de proyectos de inversión. Si me permiten, voy a presentarles a cada una, a nuestra y a nuestros invitados. La abogada Joana Aquino es abogada por la Escuela Libre de Derecho, con un MBA por el IPADE y diplomas en Derecho Ambiental y Recursos Naturales y en Derecho Corporativo. Tiene amplia experiencia en el diseño, instrumentación y financiamiento de esquemas de asociación público-privada, contratos de obra pública, incluyendo procesos de licitación pública, asesorando tanto a entidades públicas, desarrolladores y entidades financieras. Asimismo, Joana Aquino tiene experiencia en operaciones de deuda subnacional, hidrocarburos, bursatilizaciones de activos y reestructuras corporativas. Es socia en la firma Gaxiola Calvo. El profesor José Roldán Chopa es abogado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se graduó como doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado su actividad académica en diversas instituciones como su alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el ITAM y actualmente en el CIDE. Es investigador nacional nivel 2 del SNI. Sus áreas de interés son el derecho administrativo y la regulación, y es autor, entre otros, del texto Derecho Administrativo, editado por Oxford University Press, México. Y el profesor Max Diner Sala es un abogado con más de 25 años de experiencia en gobierno federal, con el privilegio de encabezar a los equipos jurídicos en las correspondientes secretarías responsables de la política hacendaria y financiera, como procurador fiscal de la Federación, de la política interior como subsecretario jurídico y de derechos humanos, y la política exterior del Estado mexicano como consultor jurídico de la Cancillería. Hizo sus estudios de Derecho en la UNAM, estudios de posgrado en el ITAM y la Academia Diplomática de Viena, en Austria. Tiene una amplia trayectoria como docente, impartiendo materias de Derecho en el CIDE, el ITAM, Colmex, la Ibero, el INAP, y actualmente como profesor de planta en el Tecnológico de Monterrey. Ha participado en múltiples foros e instancias internacionales en temas de Derecho y Finanzas Públicas, Naciones Unidas, Corte y Comisión Interamericana, OCDE, Banco Mundial, el BID, TAFI. Joana, profe Roldán, Max, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y pues para entrar en materia a nuestro panel, nada más explicarles a quienes nos acompañan la dinámica. Tendremos dos primeras rondas de intervenciones de nuestros panelistas y luego abriremos el espacio para preguntas de la audiencia. Si nos pueden ayudar colocándolas en el chat, yo las recogeré y se las distribuiré a nuestra y a nuestros panelistas. Y finalmente habrá una ronda de conclusiones de nuestra y nuestros invitados. Entonces, para comenzar, me gustaría que pudiésemos revisar cuáles son las principales problemáticas, tanto en materia de confianza como de seguridad jurídica u otros aspectos que identifiquen ustedes en estos proyectos de infraestructura y pues en el andamiaje jurídico que les acompaña. Joana, no sé si quisieras iniciar. Claro que sí, gracias Pablo. Buen día a todos, muchísimas gracias al TEC por invitarme a participar en esta mesa y muchas gracias, qué honor compartir la mesa también con los invitados a la misma. En cuanto a la problemática, y quisiera retomar un poco temas que ya se han abundado y hablado durante la semana como hilo conductor para hablar justo de la certidumbre jurídica a la hora no solamente de diseñar los contratos, sino un paso más atrás,
a la hora de elegir la figura jurídica adecuada para la ejecución de un contrato. De repente, y se vuelve, y lo digo así, un poco modas, o también satanizamos, y se sataniza desde el punto de vista de la administración o la opinión pública ciertas figuras, que en realidad la figura en sí misma puede ser buena, y donde están los errores o donde hay que atacar es en la planeación y para diseñar el mecanismo adecuado para la ejecución de un proyecto. Y también establecer los controles adecuados para que también los proyectos al final del día lleguen a buen puerto. A la administración lo que le interesa es tener una obra, y no solo que la obra se ejecute y que se ejecute bien. Creo que por los acontecimientos de los últimos meses, en particular, bueno, y años, con el Paso Express en el socavón que vimos, o los recientes acontecimientos en el metro, no dejan lugar a duda que el tema de planeación y de control en la ejecución son uno de los temas principales en la correcta ejecución de infraestructura. Entonces, ahí quisiera hacer hincapié en los diferentes tipos de figuras a través de los cuales se pueden ejecutar inversiones y que tienen un impacto directo en los resultados. Se ha hablado muchísimo a lo largo de la semana y también en esta administración de las bondades o los problemas de las asociaciones público-privadas, y se ha optado como política pública por ir más a favor de los contratos de la ejecución de infraestructura a través de contratos de obra pública. Entonces, aquí la primera pregunta, y desde el momento de planeación, es analizar desde el punto de vista de la administración, uno, si tienen los recursos, y no solo me refiero a la disponibilidad de recursos económicos, sino si tienen los recursos humanos para la correcta supervisión en la ejecución de las obras. Muchas veces los contratos de obra pública se vuelven una caja negra en la que, por un mal diseño de los requerimientos técnicos, nunca hay control, no se llega a buen puerto, siempre hay sobrecostos y no hay forma de supervisar y de asegurarse que la obra esté bien ejecutada, ¿no? Un ejemplo de esto, en la línea 12, como han visto en los peritajes que han salido a la luz pública y que son de conocimiento de todos, hay un serio problema en la supervisión a la hora de la ejecución. ¿Cuál es la bondad de una APP, sobre todo en proyectos complejos donde la administración pública no tiene no solo la capacidad económica, porque siempre los recursos públicos son escasos, sino además no tiene el personal adecuado para que revise que la obra se ejecute de manera correcta, y no solo que se ejecute de manera correcta, sino que opere y se mantenga a largo plazo? Entonces, ahí es donde los esquemas de asociación público-privada, ya sea a través de contratos APPs o dependiendo del tipo de bien o servicio, las concesiones, son un mecanismo ideal siempre y cuando se planee dónde va a estar una correcta, adecuada transferencia de riesgos. Y me refiero también a adecuada transferencia de riesgos en contratos donde interviene la inversión privada, porque hay veces que estos mecanismos se vuelven muy caros o se vuelven elefantes blancos porque no se planea, se transfiere todo el riesgo al privado. Hay riesgos que por naturaleza la administración pública ejecuta mejor y son más baratos, por ejemplo, en temas de liberación de derecho de vía o en temas de permisos ambientales como las manifestaciones de impacto ambiental. Y estos, al trasladar ese riesgo al privado sin ningún límite, obviamente el privado lo va a cobrar, ¿no? Entonces, y también el privado tiene un riesgo y tiene que utilizar financiamiento, entonces todos estos riesgos suman y son costos que se tienen que reflejar, y por eso existe a veces esta mala concepción de que las APPs son caras. Por otro lado, y también hablando de la planeación, hay que ver si los proyectos se pueden pagar por sí mismos o si los proyectos requieren recursos del ente público. Y ahí es bien importante porque cuando requieren recursos del ente público tienen todo un proceso de autorización para la afectación de estos ingresos,
Y ha pasado muchísimas veces y en épocas recientes con más frecuencia que a veces las entidades públicas salen a licitar un proyecto y necesitan algún tipo de recurso federal y ni siquiera tienen las autorizaciones, ¿no? Y de pronto, en la idea del ciudadano y también en la idea del servidor público, pareciera que estos esquemas no funcionan, pareciera que todo es mejor cuando lo administra la entidad pública, porque los proyectos se ejecutan, se adjudican y nunca llegan a ejecutarse, ¿no? Entonces, creo que es importante dedicarle el tiempo y como resumen de todo lo anterior, dedicarle el tiempo a la planeación, más allá de la presión política, porque también esa es una realidad, siempre se planea y la administración en curso quiere inaugurar la obra, entonces no se le da la atención adecuada a la planeación, al diseño de las bases, al diseño del contrato, hacer un estudio de verdad de cuáles son los riesgos que le conviene a la administración pública conservar y cuáles son los riesgos que por excelencia el privado administra de una manera mejor. Y también hay contratos en los que la transferencia de riesgos es adecuada, pero no tiene una solidez la fuente de pago, entonces ese tipo de proyectos no son financiables. Y el problema ahí también, y que ese lo quiero dejar como una problemática reciente, ¿qué pasa cuando existe toda la estructura legal para dar seguridad a estos esquemas, pero al final del día las administraciones siguientes no cumplen con esos compromisos, no cumplen con incluir en los presupuestos de egresos los gastos correspondientes a un proyecto? Y no solo eso, revisan las tarifas que por naturaleza en un contrato de APP deberían de ser tarifas cerradas que son con las que se pagan los financiamientos. Y eso genera incertidumbre en el mercado, porque con qué certeza un privado o un banco va a participar en un proyecto si saben que dentro de 6 años les van a volver a revisar esas tarifas y entonces va a cambiar todo el modelo financiero. Es importante respetar los compromisos, es importante poner los controles en donde deben estar, es importante revisar que no haya corrupción, pero sí es importante entender que si no se utiliza esta figura, los recursos públicos son insuficientes para hacer las inversiones que requiere y que hoy por hoy ha quedado, o el mantenimiento de servicios públicos tan relevantes como salud, transporte, que ha quedado claro la importancia de mantenerlos y mantenerlos bien. Muchas gracias, Joana. Profesor Roldán. Muchas gracias, José Pablo, por la presentación y por supuesto al doctor Max Diner por la invitación, y es un gusto estar con ustedes. En relación con el planteamiento general que nos pediste, José Pablo, creo que en primer término es importante la realización de foros como este porque nos permiten atacar un primer vacío, y es el vacío del conocimiento. Una buena cantidad de expresiones en contra o en pro de la figura pueden tener un problema de información o bien de subestimación de los problemas o de sobreestimación de cuáles pueden ser las virtudes. A diferencia de lo que teníamos hace varios años, en donde para nosotros la figura de las asociaciones público-privadas era novedosa y por tanto teníamos una expectativa de que podía ser un instrumento relevante para enfrentar una serie de problemas. Ahora lo que tenemos no solamente es una ley que llevó un tiempo y un tiempo considerable en su planeación, en su discusión, en su instrumentación, sino una diversidad de reformas que se han dado a lo largo de la vigencia. Así es que tenemos ya una primera base normativa y al lado de esa base normativa tenemos una experiencia. Así es que yo creo que ahora estamos en mejor posición de información para poder conocer con mayor precisión cuáles son las virtudes y también cuáles pueden ser los problemas
y no solamente en la figura en general, sino en sus aplicaciones más concretas. Tenemos experiencia en asociaciones público-privadas en el caso de cárceles, por ejemplo, y tenemos una buena cantidad de información para saber cuáles fueron los problemas. Y esto yo creo que nos permite atacar una primera cuestión, y es que para saber cuál puede ser la perspectiva de la figura, cuáles pueden ser las posibles modificaciones, no solamente en la normativa, que puede ser, por supuesto, uno de los campos de acción, sino en lo que comentaba nuestra colega, en la planeación y en la ejecución. Ahí podríamos encontrar las distintas claves. Porque tenemos que enfrentar un primer problema, y por eso recalco en la necesidad de información y discusión y conocimiento, que es una serie de posiciones que pueden ser a priorísticas, que pueden estar también sesgadas por cuestiones ideológicas o por prejuicios, que nos impiden ir más allá. Uno de los enemigos de la inteligencia son los prejuicios, y bueno, por supuesto no podemos obtener soluciones más inteligentes si no nos enfrentamos a los prejuicios y si no documentamos si nuestros prejuicios están soportados por alguna base o bien simplemente son eso, prejuicios, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las primeras cuestiones. ¿Por qué? Porque hay una primera situación real. Es decir, los recursos públicos son escasos, y en situaciones como las que estamos viviendo, la escasez se agudiza. Y bueno, por supuesto, si la escasez se agudiza, entonces tenemos para llevar a cabo no solamente aquello que la sociedad requiere, sino aquello que forma parte del propio ofrecimiento del gobierno, hay que tomar en consideración a fuentes de inversión y capital distintos, y la asociación público-privada es una de las alternativas. Y ahí está un tema que creo que se nos va a agudizar próximamente, y yo lo veo así. Discusiones como esta y foros como esto abren la ventana para plantear en la discusión pública que la asociación pública-privada puede estar ahí enfrente como una alternativa. Ahora, la otra cuestión, y que tiene que ver con los problemas que se ha enfrentado, es la definición de aquello que corresponde al Estado y de aquello en lo que puede participar la inversión privada, y cómo se va estableciendo la línea fina. Bien, una de las diversas reformas tiene que ver con esto, en la exclusión, y ahí es importante el fraseo de la reforma que se dio, si no mal recuerdo, en el 2014, en donde la asociación público-privada podía llevarse a cabo en aquello que la ley no estableciera que correspondía a lo público, a lo estatal. Y entonces se necesitaba pues una declaración expresa de que en estas cuestiones no podían llevarse a cabo acciones público-privadas, o bien correspondía expresamente al Estado sin la participación de los particulares. Porque en estas líneas finas, y yo creo que hay una buena cantidad de problemas, y en el caso de cárceles, por ejemplo, me parece que ahí podríamos encontrar un campo rico, y no solamente rico, sino también documentado, en donde podíamos ver la diversidad de problemas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las cárceles tienen que ver con una situación en donde las personas están recluidas en el acto, en una decisión propiamente pública, que es la privación de libertad, y en donde se encuentran en una situación de derechos que puede ser una situación disminuida, pero de privación de derechos de libertad, pero que también tienen derecho a buenas condiciones de prisión, buena alimentación, y también tienen que estar sujetos a un régimen en el cual supondríamos que aquellos que salen se reinsertan en la sociedad, en la vieja entendimiento de cuál era la finalidad de la prisión. Y si vemos, por ejemplo, los informes, la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que es relevante meternos a esa información, no solamente de instancias como la CNDH o como algunos otros estudios académicos, ven cuál es la situación en la cual se encontraban las cárceles administradas por APPs o bajo el régimen de APPs, y en relación con algunas otras. Y bueno, ahí podemos encontrar una buena cantidad de información
del estado de las cosas y por tanto yo creo que podemos también no solamente encontrar la información del estado de los internos o de los costos de los internos en relación con otras cárceles administradas por el Estado, sino podemos ir más allá, es decir, ¿qué es lo que había atrás que nos provocaba estos problemas? Y bueno, pues por supuesto, ahí podemos encontrar una buena cantidad de información. Ahora, la otra cuestión está en la relación que hay con los problemas o con las ventajas y también con la racionalidad y con los remedios que podemos ir colocando ante los problemas o bien encontrar cuáles son las virtudes. Y tiene que ver con la lógica en la cual el Estado supone, participa y por tanto los intereses que hay detrás. Y por otra parte también la intervención de los privados y la lógica o la racionalidad que hay detrás. Y aquí recurre al clásico Adam Smith. Decía Adam Smith, bueno, el en pan por ser buenas personas y ser altruistas, sino porque busca una ganancia, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto no solamente lo puede hacer el panadero y el herrero, sino que aplicamos a Adam Smith a las APPs, pues por supuesto hay una racionalidad detrás de quien invierte y es una racionalidad de utilidad, no es una racionalidad de rentabilidad. Hay una serie de estas que pueden ustedes ver en Netflix que se llama algo así como hace referencia al color, no recuerdo ahorita el título expreso, y que el nuevo color rojo es el naranja o algo por el estilo, y que es muy interesante porque la historia sucede en una cárcel que está administrada por privados, ¿no? Y en cuando leía el informe de la CNDH y recordaba algunos de los capítulos de la serie, hay problemas similares, hay una lógica de rentabilidad, ¿no? Y en esta lógica de rentabilidad, por supuesto, si puede darse al interno un alimento que es más barato, bueno, pues es deseable respecto de una buena alimentación porque tiene que ver con la lógica de rentabilidad. Pero esto nos lleva es un problema o puede ser un problema, pero también es un problema que es atacable, ¿no? Y es atacable, y aquí simplemente recogería cuestiones que planteaba nuestra colega Johanna, es atacable en la implementación, es atacable en la vigilancia, es atacable en la fiscalización. Pero para esto tenemos que tener también buenos sistemas de vigilancia o de cumplimiento y tenemos que tener gente que sepa hacerlo, ¿no? Y concluyo con esto. Si en el caso del metro, bueno, el problema fueron los pernos, pues por supuesto que tenemos que tener soldadores que sepan que en lugar de poner 4 pernos hay que poner 8 pernos. Pero si no ponen los 8 pernos, entonces hay que tener, digamos, en la verificación, gente que lo haga y que verifique que se han puesto los 8 pernos y no los 4 pernos. Pero por otra parte, desde el lado del Estado tenemos que tener también a gente o bien esquemas que verifiquen que ahí están los 8 pernos y no los 4 pernos. Y esto significa conocimiento, esto significa capital humano, esto significa buenos sistemas administrativos para que finalmente no sucedan tragedias como las que tenemos o que tengamos servicios de buena calidad. Entonces dejo ahí esta primera intervención para dar paso a las siguientes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Max, adelante, Max. Sí, muchas gracias. Entro de lleno, gracias a Johanna y a José, al profesor Chopa por ahorita su intervención. Bueno, yo quisiera retomar el tema, escuchando un poco las visiones que ya fueron expresadas. Primero diciéndoles, y un poco desde la experiencia personal y profesional que tuve, que todas estas figuras que fueron evolucionando en el tiempo, al final de cuentas se dieron por una necesidad, ¿no? Ahora sí que, perdón la expresión, pero la burra no era arisca y la hicieron. Y de alguna forma me tocó vivirlas y un poco les quiero empezar a comunicar por ahí el punto para que entendamos cómo llegamos a todas estas figuras tan complejas que hoy en día pues ya están construidas a través de leyes y de procedimientos bastante complejos y que tienen problemas, como lo están señalando ya mis colegas del panel. Dejen comentarles que realmente muchas de estas figuras se inspiran o surgen a partir de las crisis económicas.
Y en el fondo lo que está impulsando todas estas figuras tiene que ver con la escasez de los recursos públicos. Y lo que en última instancia se busca complementar, compensar, pues tiene que ver justamente con esa participación de recursos privados dentro de los pocos recursos públicos disponibles. Ayer nos estaban comentando los colegas que participaron de los distintos sectores empresarial, que bueno, hoy en día tenemos una inversión de 17% equivalente al PIB, ¿no? De inversión, digamos, en la economía, ¿sí? Y de esta inversión estamos aspirando, tanto pública como privada, a poder llegar a un 25%. Eso sería el ideal para que tuviéramos un crecimiento y una recuperación económica óptima. Estamos lejísimos, ¿no? De 17 a 25 nos falta muchísimo. Y bueno, de ese 25, de ese 17, hoy el pedacito de la inversión pública es un poquito más del 2 del PIB. Imagínense, es nada, ¿no? Entonces, pues ese es parte del problema que de alguna forma se está tratando de atacar, ¿no? Esa escasez de recursos y la necesidad de tener infraestructura y servicios públicos. Y bueno, pues me voy a echar un recuento rapidísimo porque hemos estado platicando en estos días muchas figuras y bueno, hemos estado muy centrados en las asociaciones público-privadas, pero también se han mencionado otras como los PPS, ¿no? Y por ahí también alguien mencionó los PIGREGAS, ¿no? Que parece hasta trabalenguas la palabra. Y bueno, yo nada más quiero un poco ponerles en perspectiva y bajo un poco la experiencia que en su momento me tocó vivir, de cómo se fueron inventando todas esas figuras, de alguna forma participé en ellas, y pues todas fueron necesidades que fueron surgiendo en el tiempo. Entonces, hoy en día tenemos primeramente la figura de los PIGREGAS que se ha mencionado. Esa figura surgió en la crisis 94-95. Estos son proyectos con impacto diferido en el gasto, y estos se dieron a raíz de la crisis económica tan grande que hubo. Y todos los proyectos de arrendamientos financieros que se estaban haciendo a través de distintas figuras en la CFE y también en Pemex, y que estaban contratados con arrendamientos financieros, de pronto explotaron, porque explotaron las tasas de interés y explotó la economía del país. Entonces, de ahí inventamos la figura de los PIGREGAS, la metimos a la ley de presupuesto y a la ley general de deuda pública en ese momento, y generamos una figura a través de la cual se permitía diferir el impacto del gasto y la deuda en el tiempo, ¿no? Esa es una primera figura que se inventó en esa época, en los 90s estamos hablando, y que el día de hoy, curiosamente, ha resurgido mucho en CFE, curiosamente, ¿no? Porque es una forma de lidiar con las restricciones de finanzas públicas y poder hacer obra financiada y que de alguna forma impacta adecuada o diferidamente en las finanzas. Luego de ahí nos fuimos a la invención de los PPS, que son los proyectos de prestación de servicios, y estos surgieron al inicio de los 2000s. Introdujimos luego un cambio en la ley de adquisiciones porque son realmente contratos de servicios que a final de cuentas implican la construcción de una obra y la prestación de un servicio por un plazo determinado. En algún momento se fijó que esto podría ser mínimo 15 años o más, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue en ese momento, otro paso muy importante que se dio con todas estas figuras de los PPS para llegar a tratar de evolucionar el marco jurídico. En el ínterin se me pasó comentarles que en la crisis en la crisis de 2008-2009 se tuvieron que inventar muchas figuras de lo que también se ha mencionado en este foro en los días pasados, de estas propuestas no solicitadas. Nosotros denominamos esto en su momento la fábrica de proyectos. Y aquí me quiero yo detener un momentito, porque uno de los grandísimos retos que tenemos en la infraestructura y en todos estos esquemas es la elaboración de proyectos que tengan viabilidad. Allí es donde tenemos la gran traba en México para hacer infraestructura. O sea, ¿quién arma las piezas de un proyecto y lo presenta? ¿Sí? Eso es lo que más trabajo nos cuesta y eso implica el proyecto de ingeniería, el análisis jurídico, financiero,
y de viabilidad. Y armar esos proyectos hoy en día sigue siendo una gran cuello de botella, desafortunadamente, en nuestro país. Entonces, a través de todas estas figuras de agilización, lo que intentamos hacer es que pudiera haber proyectos que preparara la IP, dejara listos y se los ofreciera al gobierno, y si consideraba que era viable, digamos que el gobierno los podía retomar y los podía contratar. Con esto se ahorraba mucho dinero y riesgo también el gobierno. Y bueno, para terminar esta primera intervención, de toda esta evolución, pero toda esta evolución se dio a través de crisis económica, se llegó a la invención de los APPs, que fue, digamos, que el PPS Plus, y nos tardamos muchos años en crear la ley, crear el reglamento. Fueron años y años, como bien lo dijo el doctor Chopa, en donde logramos evolucionar el marco jurídico a unas APPs. Ya concluyo con esto, nomás diciéndoles, las asociaciones público-privadas es como un matrimonio. Y lo que hizo esta ley es crear un marco jurídico mínimo para la subsistencia de la pareja, ¿no? Imagínense casarse con el ius imperi, con el gobierno. No es sencillo. Y aquí Joana ya nos ha estado dando elementos, es que luego no cumplen los contratos, luego quieren bajar las tarifas, en fin, ¿no? El doctor Chopa nos ha dicho, no, bueno, las cárceles, habrá sido buena idea hacer cárceles en México a través de esta figura, o tal vez hay algunas cosas que igual y sí son totalmente del Estado y públicas. Yo no le doy la razón, por supuesto, a Chopa, pero bueno, esa es parte de la polémica en la que tenemos que entrar, a dónde sí se vale, dónde no, dónde es eficiente y dónde no. Pero en el fondo, la ley de APPs creó un marco que desafortunadamente nos costó muchísimos años hacerlo y ahora no lo aprovechamos, no lo estamos explotando. Y ya nada más con esto, así ya finalizo esta primera etapa. Hoy en día más que nunca, el Estado mexicano tiene limitantes en los recursos, que tiene que usar todas las herramientas por el bien de México y la recuperación económica para poder hacer infraestructura y diversificar lo más que pueda la posibilidad de recursos para pagar estas obras. Muchas gracias. Gracias, Max. Y bueno, antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, recapitulando muy brevemente, identificamos claramente que estas figuras para la contratación de inversión en infraestructura surgen a raíz de una problemática estatal de escasez de recursos, ¿no? Y como nos acaba de recapitular Max, pues ha habido una evolución en estas figuras jurídicas. En esta última generación de figuras aparecen las APPs, ¿no? Y estos instrumentos, pues, como nos recordaba Joana, pues tienen limitantes podemos decir, en el objeto o en las áreas de participación para los proyectos. Y también aspectos específicos en donde se vuelven problemáticas son la planeación, la ejecución y la supervisión. En ese sentido, creo que identificando los distintos tipos de figuras jurídicas que permiten la inversión en infraestructura, las limitaciones que existen para utilizarlas, pues ya sea jurídicas o políticas. La pregunta sería hacia dónde caminar, ¿no? ¿Qué reformas jurídicas o qué soluciones encontramos para aprovechar más estas figuras, para otorgarles mayor seguridad jurídica, para agilizar los procesos en los que se involucran estas figuras de contratación? Joana, te escuchamos. Gracias, Pablo. Yo sobre este punto creo que vale la pena, como ya se ha dicho, hay un régimen legal que es bastante robusto. Primero hay un paraguas general de las leyes de APPs, la Constitución, las leyes de obra pública, y ahora en infraestructura pues también es importante hablar de adquisiciones, ¿no? No solo por las figuras de los PPS, que en algunas entidades federativas todavía siguen reguladas en la ley de adquisiciones, sino también
porque la reciente experiencia del Tren Maya, hay contratos que caminan como APPs, parecen APPs, pero están regulados por la ley de adquisiciones, pese a la importancia de las inversiones que conllevan. Entonces, yo diría que más bien, sí hay cosas perfectibles, pero hay que poner un énfasis en aplicar lo que ya existe y ser muy cautelosos y en la parte, insisto otra vez, de la planeación, que va no solo, hoy ya existe un régimen bastante amplio en cuanto a la obligación de no solo de difundir, sino hacer estudios, análisis costo-beneficios para determinar cuál es el esquema adecuado, hacer un análisis, un estudio bastante robusto para hacer el análisis de la transferencia de riesgos y así concluir si un proyecto es o no es viable. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que a veces estas disposiciones parecen letra muerta. Se hacen análisis costo-beneficio que no llegan a la profundidad que deberían de hacerse, como ni siquiera se hacen de manera concienzuda, no se publican, no hay oportunidad para que también los privados retroalimenten lo que hace la entidad pública, salvo en los casos de propuestas no solicitadas, que es una figura única y exclusivamente regulada en la ley de APPs, que creo que es una bondad, y es una bondad, la verdad, que pocas veces también siento que le falta ser explotada más, y muchas veces porque también las entidades públicas se vuelven un poco lentas en la forma de responder a estas propuestas no solicitadas, y también por el riesgo que existe y las limitantes en cuanto a los gastos, que digo, tiene que haber una limitante de manera natural, pero a veces hay ciertos proyectos para los que los privados ven como un riesgo todo lo que tienen que invertir y el premio nada más al que podrían tener acceso, o en caso de que no resultaran ganadores, el tope que tiene para la recuperación de los gastos. Digo, ya se mencionó en mesas anteriores cuánto cuesta armar una propuesta. Es caro, además de armar una propuesta, diseñar toda esta estructura requiere muchísimos estudios, requiere meses de trabajo. Entonces, creo que más bien hay que utilizar lo que hoy ya existe. Hay que poner un énfasis también desde el diseño de las bases, que luego se vuelve una camisa de fuerza. Hay que asegurar que se cumplen los principios del 134 constitucional, y para eso hay que permitir que los servidores públicos tengan flexibilidad a la hora de interpretar, siempre y cuando la interpretación de las leyes atienda a los principios del 134 constitucional. Y aquí retomo una frase de Marx: de la burra no era arisca, la hicieron. Como ha sido los mecanismos de contratación público en general y en materia de infraestructura más relevante por los montos que se ven involucrados, hoy existe un régimen de interpretación estricto que no atiende al fin último. El fin último debería de ser que la aplicación de los recursos sea eficiente, sea eficaz y bajo los principios de economía. ¿Qué pasa? Que a veces no se diseñan las bases para permitir una competencia real, y esto, por competencia real, me refiero a que terminan siendo todos los procesos de contratación una serie de trampas para ver en qué momento se descalifica a una propuesta, y no se atiende a que realmente el Estado tenga las mejores propuestas y que realmente se adjudique el contrato a quien tiene mayor capacidad de hacerlo. Los esquemas que ya están mencionados en la ley de APPs, de publicación de prebases para que los particulares puedan mejorar los contratos, los requisitos que se requieren para acreditar experiencia o capacidad para la ejecución de un proyecto, se usan mucho más que antes, pero se usan todavía poco. Y el problema, y volvemos otra vez al tema de la planeación, es que a veces se publican prebases, se reciben comentarios, pero ya prácticamente la instrucción es publicar las bases al siguiente día, por decirlo burdo, y llevarlo al extremo, pero realmente no se hace el ejercicio de mejora que esa publicación de prebases y esa participación del privado tienen en el diseño del contrato. Entonces, y también retomando otro tema que comentó José Roldán, donde hay que poner el énfasis más que en la regulación,
en los controles. Y otra vez vuelvo, la ventaja que tienen las APPs, y que es una figura que no solamente se debería delimitar a las APPs, que se introduce ya de cierta manera en concesiones, y que incluso debería digamos, no de replicarse de la misma forma, pero retomarse en contratos de obra pública, es medir. Medir todo el tiempo el rendimiento del privado, y por medir el rendimiento del privado me refiero a tener indicadores de desempeño, pero que estén adaptados al proyecto en específico, que se midan y que tengan consecuencias. ¿Cuál es la ventaja de las APPs? Tiene una consecuencia económica. Entonces, de esa forma se alinean los intereses del privado y se alinean los intereses del particular. En obra pública, por naturaleza, digamos, ya cuando llegan a ciertas límites de penalizaciones, el contrato se tiene que rescindir. Y en proyectos de infraestructura, no solamente APPs, yo diría que además de un matrimonio, a veces se vuelve luego un embarazo. Esta similitud la hago porque hay veces que por las características específicas del proyecto, tienes que terminarlo con ese proveedor. Uno, porque ya tienes la demanda del servicio público y es grave no tener disponible la infraestructura. Dos, porque a veces es tan especializado que cuando ya estás a la mitad del proyecto, que ya las especificaciones son tales que no solo se mueve, se diseñan incluso infraestructuras de fabricación que no las puedes mover, y que parar o dar por terminado ese proyecto a la mitad implica volver a empezar de cero, además con el costo que eso tiene para la administración pública. Entonces, por eso es que los controles, las mediciones tienen que estar a lo largo de todo el proyecto para que no llegues a un punto en el que ya ni puedes rescindir el contrato, ni vas a tener la infraestructura adecuada, y ahora sí el servidor público está en el peor de los escenarios porque por todos lados tiene la presión de las responsabilidades administrativas. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que más que modificar es aplicar. El régimen que tiene de presupuestación las APPs cuando surgió, se veía como un régimen innovador que daba certidumbre sobre la fuente de pago, sobre todo cuando se trata de proyectos que no son autofinanciables, y entonces se creó esta comisión intersecretarial para la presupuestación, un régimen de preferencia para incluirlo en los presupuestos. ¿Y qué pasó? Que obviamente a la hora de cambio de administración, no se cumplieron todas las previsiones que estaban incluidas tanto en las leyes de presupuesto, las leyes de planeación, y al final del día no se honraron los compromisos de algunas APPs. El régimen está, los mecanismos para hacerlo cumplir está a través de acciones de responsabilidad a los servidores públicos, y ahí se vuelve otra vez el costo-beneficio, ¿no? El tiempo que se va a tardar un particular en intentar interponer una acción de responsabilidad por la omisión en la inclusión del presupuesto es muy largo. Entonces, y los compromisos de inversión son tan fuertes que están financiados, que cada día les cuesta, y cada día de retraso les cuesta muchísimo dinero porque traen compromisos con acreedores, y entonces terminan negociando incluso en contra del rendimiento, y eso lo que genera eso afecta a un proyecto, pero afecta al sector. Y no es falta de previsión en las disposiciones, sino es falta de medidas para atacar el incumplimiento desde el punto de vista del servidor público, por un lado, y también previsión por parte de los privados para mitigar estos riesgos que, insisto otra vez, todo esto hace que las propuestas se vuelvan caras, porque cuando ya tienes una mala experiencia, entonces el riesgo incrementa y entonces el costo incrementa, en perjuicio de los recursos públicos. Gracias. Muchas gracias, Joana. Profesor Chopa, ¿qué ideas le surgen sobre estos temas? Tiene cerrado el micrófono, profesor. Perdón, me parecen de lo más relevantes las reflexiones anteriores, y creo que estamos frente a un momento de oportunidad. Y como dice Max, las oportunidades o las figuras surgen de las necesidades.
y creo que en los próximos, en lo que viene se va a plantear una necesidad de incluso de viabilidad en los proyectos que tiene este gobierno y las necesidades que se le van a plantear a partir de la situación de emergencia extraordinaria que estamos viviendo. Y yo lo vería como una cuestión de oportunidad. Ahora, en esta cuestión de oportunidad creo que, y esta es una de las utilidades de este foro, es importante poner y trabajar sobre las propuestas o las ideas o las soluciones a los problemas. Y creo que ahí, y la verdad los felicito porque me parece muy oportuno el momento. Ahora bien, yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que ir puntualizando a partir de los puntos clave. Y por supuesto, una parte, y ahí simplemente yo defiero a lo que ha dicho Joana como experta en el tema, y miraría hacia lo que es importante establecer. Hay problemas que se derivan y que son naturales en una democracia. Ante distintas opciones políticas, y por supuesto esas opciones políticas tienen un núcleo de pensamiento que puede ser reactivo a ciertas figuras o a ciertos elementos como son la inversión privada y estas cuestiones de la privatización. Bueno, y la necesidad yo creo que va a hacer que se reflexione sobre estas cuestiones de demonización, y me parece que ilustrar las decisiones ilustrar la información sobre la cual se toman las decisiones es un elemento importante. Pero más allá de la diversidad de ideologías, hay otra parte que es común a las distintas alternativas políticas y que es la relación que pueden tener estas grandes obras de infraestructura con los momentos políticos. Es decir, todo político se sentiría atraído porque en su administración se concluyan ciertos proyectos porque forman parte de sus plataformas para sus propios intereses y aspiraciones políticas, ¿no? El CIDE hizo un estudio bien interesante sobre todo el proceso de la línea 12 y este es uno de los problemas, ¿no? Había urgencia de terminar la línea 12 ligada con los tiempos políticos y bueno, detrás de eso podemos explicar muchos de los problemas que se dieron. Y esto independientemente de cuál sea el partido político está presente. La otra cuestión, y recurro aquí a un libro del profesor Pipitón, es el eterno comienzo, ¿no? La idea de que cada sexenio inicia la historia y que por tanto hay que borrar todo lo anterior y hay que inaugurar desde cero todo, y por supuesto eso es el eterno comienzo, ¿no? Y la idea del eterno comienzo nos plantea una necesidad de establecer estructuras mucho más estables, y las estructuras administrativas de contratación requieren, como lo decía Joana, y Max tiene una alta experiencia en esto, requieren de personas que sepan, requiere de capital humano, requiere de permanencia, requiere de seguridad, requiere de darle a los servidores públicos que optan por el servicio en estas áreas de contratación, de también garantizarles un plan de vida, ¿no? Y de una permanencia y de una continuidad, porque la continuidad de estos equipos tiene que ver también con la continuidad de los proyectos. Y eso tiene que ver con un elemento central, que es seguridad jurídica. Si no hay conocimiento, si no hay expertise, si no hay permanencia en el capital humano de contrataciones del sector público, no se va minando la seguridad. Y por supuesto esto requiere también ir estableciendo las formas, los procedimientos en donde podemos romper esta lógica perversa del eterno comienzo. Y bueno, yo creo que ahí hay una tarea importante en cómo profesionalizamos y en cómo mantenemos la profesionalización del sector público y cómo a partir de ahí desencadenamos estas cuestiones que también tienen que ver con seguridad, como una buena presupuestación que permita garantizar la fuente de pago y que no coloque incertidumbres. Y la otra cuestión que también tiene que ver con cómo establecemos un buen sistema de seguimiento, de ejecución, de vigilancia, de fiscalización, de medición del rendimiento, del desempeño,
Porque a final de cuentas, y ahí yo solamente agregaría a lo que mencionaba Joana, de que hay que pensar en la eficiencia, en la eficacia, en el mejor resultado del dinero público, pero también no deja de ser instrumental. Es decir, la mejor utilidad del dinero público tiene que ver con lo que se busca con esto, que es cómo tenemos mejores servicios públicos, cómo tenemos mejores vías de comunicación, cómo tenemos mejores cárceles y la finalidad de las cárceles, que no solamente es punitiva, sino también tiene que ver con esta cuestión de reinserción social, fraseado a la vieja usanza, y cómo vamos estableciendo las piezas del rompecabezas, ¿no? Y bueno, pues por supuesto eso creo que nos da que pensar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Max, adelante. Pues muy interesante los comentarios. Trato de hilar, ahora sí que aquí en el foro que hemos estado escuchando, y tal vez retomo el tema central en cuanto al aspecto de la seguridad jurídica. Yo creo que, como lo han dicho tanto Joana como el profe Chopa, definitivamente, digo, esto parte de una evolución, pero hoy en día ya tenemos un marco jurídico que existe, no lo mencioné, pero estamos hablando por ahí de la Ley de Acciones Público-Privadas, se crea en 2012, y luego su reglamento también en 2012, y bueno, pues esto se tardó muchos años en construir. Creo que debemos de partir un poco de allí, aprovechar lo que ya tenemos. Probablemente no se descarte el mejorarse, el hacerlo perfectible, pero yo no creo que ese sea ahorita el punto culminante y se puede ir haciendo en paralelo, sino que hay que aprovechar las herramientas que ya tenemos y echarlas a andar cuanto antes, dada que la necesidad de la infraestructura es inminente, no solo por la propia infraestructura, sino también por el tema de la recuperación económica. Y yo creo que el marco jurídico que tenemos, perfectible, mejorable y seguramente en paralelo se puede ir trabajando en eso, sí nos da para poder explotarlo al máximo y tratar de que con base en él aterricemos, digamos, que las necesidades que tenemos al día de hoy. Entonces, un primer punto que yo anotaría sería ese. No necesitamos gran reforma para seguir echando mano de estos instrumentos. Usemos las que tenemos. Creo que no han sido suficientemente aprovechadas, sin que esto descarte el poder hacer el marco perfectible, precisarlo en un esfuerzo paralelo, pero que no es inminente. Creo que, digo, si lo vemos esto como lo decía el doctor Chopa, del eterno comienzo, ¿no? Del doctor Di Pittone, tienen toda la razón, ¿no? Fíjense, en realidad este marco institucional que se construyó y que se tardó muchísimos años, se ha utilizado poco a nivel federal, curiosamente. Yo recuerdo al inicio de la pasada administración no se hicieron APPs, solamente fue hasta la crisis de la caída del precio del petróleo 2014-2015, donde se volvió a anunciar grandes paquetes de inversión a través de acciones público-privadas. Entonces, como que ha sido también cíclico, dependiendo los gobiernos que entran y los cambios de administraciones, donde se frena y luego se vuelve a entender que es la forma de poder complementar la inversión pública, y entonces todo eso nos va llevando de tropiezo en tropiezo o desacelerando y acelerando sin poder verdaderamente darle estabilidad a este sistema donde pues prácticamente la inversión pública se pueda complementar a través de la inversión privada. Y bueno, pues en este sentido sí es, yo creo que fundamental superar esta situación que no solo afecta a este tema de infraestructura, afecta a muchas otras actividades gubernamentales. Y bueno, regresando a los temas, pues la seguridad jurídica es un tema fundamental. Y en ese aspecto creo yo, si pudimos vivir en su momento con contratos de servicios vía PPS, ¿no? Que son contratos que, como su nombre lo indica, son acuerdos de voluntades y sobre eso se está sosteniendo el matrimonio, pues aquí estamos que un paso más avanzados, justamente al tener un marco que nos establece pues reglas para la distribución de riesgos, qué pasa en el caso de fuerza mayor,
en fin, hay toda una serie de elementos institucionales que nos dan un poquito más de ropaje dentro pues ahora sí que de este tipo de acuerdos y de contratos a través de la ley de APPs, y que creo que valdría la pena explotar y aprovechar, ¿no? Entonces, eso sería por un lado uno de los puntos que yo quería comentar. Y el otro que ha sido también un tema recurrente, ahora lo tocan también tanto Joana como el profe Chopa, tienen que ver con el expertise, con el capital humano y con todas estas cuestiones que son necesarias para que esto vuele. Porque pues estamos hablando de esquemas muy complejos, ¿no? Aquí Joana les puede platicar los contratos, de qué tamaño son, cuántas fojas tienen, y son cerros y cerros de contratación, de parámetros, de resultados, del desempeño de los servicios que se tienen que prestar, y aterrizar todo eso. Y no, esa es la parte jurídica, porque aquí estamos los abogados, pero ya no hablo yo de la ingeniería, de la financiera, de la arquitectónica, en fin. Estamos hablando de proyectos realmente muy, muy complejos y que se necesita gran expertise profesional y multidisciplinario. Y aquí tal vez recurriría yo a la idea que decía Úrsula Carreño en las primeras sesiones de la semana, de la idea de un instituto. Debería de haber una especie de instituto. En Inglaterra, pues es un poco el ejemplo, ¿no? Tenemos una organización, digo, ahí depende de los privados y la pagan los privados, pero que estudia y ayuda en todos estos proyectos de forma permanente y continua, y capacita a las personas para poder echar a andar los proyectos de PFI o los PPPs, que es el ejemplo más claro y evolucionado tal vez de este tipo de asociaciones público-privadas. Yo creo que hace mucha falta en México también tener, digamos que más arraigo institucional, no solamente en el gobierno, que lo hay, hay áreas de alta especialización en Hacienda, en SCT, que son de primer nivel y siguen de primer nivel, pero creo que eso se tiene que complementar también con el esfuerzo privado y con las instituciones privadas, ir cerrando la pinza para que justamente este matrimonio, que tiene una gran parte de andamiaje construido, que se pueda todavía ir volviendo algo mucho más cotidiano, mucho más natural y mucho más viable en la realidad, ¿no? Entonces creo que ese sería un gran elemento que podría ayudar también a la confianza. Fíjense que curiosamente hoy en día gran parte de APPs y de PPS se están dando en los estados de la República y no en la Federación, ¿sí? Ese es otro elemento bien interesante y pues surge de las mismas necesidades de finanzas públicas. Y un último puntito, ya no sé si me estoy excediendo, que quisiera yo tocar, tiene que ver con la ventaja que implica estos esquemas. Aparte del tema de la complementariedad de los recursos y todas estas cuestiones que hemos estado hablando, yo sí me quiero centrar en el tema de la calidad del servicio público. Creo que no hay una forma más eficaz y digamos que directa de lograr que la calidad de los servicios públicos se vuelva mejor y tenga un enfoque de desempeño, de calidad, que a través de estos mecanismos. Ahí perdónenme que lo diga, porque yo sé que hoy en día ya esto es un poco comprometido decirlo, pero en la medida que se introducen elementos de control de mercado en la prestación de los servicios públicos, se vuelven más eficientes y todo el focus del servicio se torna digamos que alrededor de los indicadores de calidad que están pactados en un contrato. Y esa forma de lograrlo se me hace a mí muy atractiva para verdaderamente tener servicios públicos de mayor calidad. Y aquí obviamente lo que tenemos que lograr es mayor calidad con un costo aceptable, ¿no? Y esa es justamente la ecuación que probablemente en algunos casos ha fallado y ha metido una gran crítica a este tipo de enfoques, y yo creo que la crítica es aceptable y debe de revisarse, pero eso no quiere decir que debemos de abandonar estas formas de lograr que los servicios públicos se vuelvan mejores, se distribuyan los riesgos de forma mucho más adecuada para el gobierno y logremos el resultado final, que es, aparte de las finanzas públicas y lograr complementar recursos, el que los servicios públicos tengan una mejor calidad a un buen precio.
Y eso es justamente lo que yo creo que con estos vehículos se logra enfocándolos adecuadamente. Y bueno, punto final, lo que decía el profesor Chopa, es importantísimo la parte de fiscalización, supervisión y revisión de todo esto. Y tal vez por ahí también ha fallado, y esto es lo que ha hecho que en parte estas figuras se vayan demonizando cuando tienen muchas virtudes y pues efectivamente si hay cosas que corregir, corrijámoslas. Pero de ahí a prescindir de todas estas opciones creo que sería muy triste y estamos cerrando una puerta de oportunidad para el país, para la infraestructura y para la viabilidad económica de los países. Muchas gracias, Max. Muy interesantes sus reflexiones en esta ronda. Y tenemos dos preguntas que me han llegado aquí por el chat. La primera, en reacción a lo que recordabas, Max, sobre el comentario de Úrsula Carreño, y no sé si el profesor Chopa o tú quisieran responder respecto a volver a crear un nuevo órgano autónomo ahora para regular la inversión en infraestructura. Recuerdo aquellos comentarios académicos, ¿no? de la autonomitis que llegó a México cuando se pusieron de moda estos órganos autónomos y pues además en un sexenio en donde pues este tipo de órganos autónomos tampoco son, pues, digamos, bien evaluados. Esa papa caliente le toca al doctor Chopa, no a mí. A ver, la autonomía tiene su sentido. Y por supuesto, más allá de que no es algo que en este sexenio sea viable, yo creo que hay que ver la necesidad o no de autonomía y si la autonomía es la única alternativa. Yo miraría más hacia otra alternativa y es la de un servicio profesional de carrera. Y creo que y por supuesto también tenemos que mirar hacia la ley del servicio profesional y no solamente a la ley, sino porque también se da en esa materia algo similar, que tenemos una ley, pero el problema de instrumentación no necesariamente acompaña de la misma manera en la realidad, ¿no? ¿Y por qué? A ver, las áreas de contratación son instrumentales en relación con un propósito. El propósito, digamos, constitucionalmente bien hecho es que tengamos mejores servicios, mejores vías de comunicación, en fin, que haya una buena administración. Y por supuesto, una buena área de contratación tiene que ser instrumental para la finalidad del sector correspondiente. Tiene que estar al servicio y un buen servicio del sector correspondiente. Y lo relevante, al menos en lo que yo creo, es que tengamos buenos aparatos, buenos equipos que sepan llevar a cabo la planeación de las contrataciones, establecer la relación de la planeación de las contrataciones con la presupuestación y que sepan la operación, hacer unas buenas bases, desahogar un buen procedimiento, evitar los riesgos de litigio, minimizar los riesgos de litigio. Y eso es puro procedimiento y eso requiere pura profesionalización. Es decir, Max, yo no conozco el instituto del Reino Unido, que pareciera ser un instituto experto, pero creo que esto puede ser sustituido, puede tener una vía alternativa por un buen servicio profesional de carrera en materia de contratación. Porque, y por supuesto, la complejidad puede ser tanta o puede ser muy alta que no solamente necesitamos tener un buen servicio profesional de contratación, sino buen sistema para poder contratar servicios por parte del sector público de aquello que no tiene, ¿no? Y ahí se requiere un buen sistema de gestión de la contratación pública para servicios a la propia administración, ¿no? Porque, por supuesto, la administración tampoco puede tener expertos en todo, ¿no? Yo me iría más por ese lado, por cómo reforzamos el buen servicio profesional de carrera en materia de contratación.
Yo ahí, y perdón. creo que tengo una opinión que es un poco una mezcla de lo que acaban de decir. Por un lado, creo que ya tenemos hoy la experiencia de los recursos, de los proyectos que requieren recursos federales y la función que hace Hacienda a través de la unidad de inversiones en el perfeccionamiento de los proyectos. O sea, hoy para inscribirse en la cartera de la unidad de inversiones existen unos lineamientos que ha ayudado mucho a que los proyectos locales se perfeccionen, se profesionalicen, se hagan los estudios de una mejor manera. Y obviamente es importante que la gente que está en esa unidad tenga un perfil y sea, esté más allá de los cambios de administración. Creo que crear un organismo autónomo que les quite la facultad o que les quite el presupuesto tanto a las entidades locales como a las dependencias, tiene un problema además de administración. Y lo digo así porque también lo que ayuda y lo que es un problema que cada administración se quiere colgar la estrellita o un gobernador para la ejecución de un proyecto es un problema, pero a veces también puede ser un detonador de la inversión. Entonces, cuando ya no hay este incentivo, cuando quien está día a día con las necesidades de los ciudadanos no tiene la facultad de también decir, aquí se necesita un proyecto, creo que eso también le resta eficiencia al uso de recursos públicos. Pero sin duda, si ponemos este tipo de certificación o como un instituto que le otorgue un sello que asegura que va a ser más fácil estructurar un financiamiento para ese tipo de proyectos, más allá de que digo, hoy lo que existe en Hacienda es único y exclusivamente cuando se requieren recursos federales, pero si esto se ampliara más allá y fuera como una etiqueta o como un sello que existe en otras industrias, como parte también como de autorregulación para facilitar el financiamiento, creo que sería un escalón antes y sería un paso que sería fácil antes de mover toda la Constitución por el tema de facultades federales y locales. Gracias, Joana. Max, no sé si querías añadir algo. Sí, tal vez comentar rápido, totalmente de acuerdo, digo, no creo que, digo, en este contexto que vivimos institucional, sería ahorita viable ni siquiera proponer una instancia autónoma, etcétera. Creo que sería una situación más descabellada, ¿no? No aportaría, sino sería más bien contraproducente. Yo más bien lo que me refería, y un poco en la misma línea de lo que dice Joana, es tenemos que fortalecer institucionalmente estos enfoques y se pueden complementar. Yo sí pienso que la iniciativa privada tiene un gran papel aquí que jugar, porque como yo les decía, uno de los grandes obstáculos, y bueno, no les traigo ahorita los datos, pero aquellos que estén más ilustrados, que están ahorita en este foro, seguramente tienen por ahí algunos ejemplos. Uno de los grandes retos que tenemos en México es la fábrica de proyectos. Y cuando hablo de la fábrica de proyectos es armar un proyecto. Armar un proyecto es multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Este instituto o lo que tienen que hacer es juntar todos los esfuerzos de los ingenieros, de los financieros, de los abogados, de las instancias de gobierno, para que tratar que ese matrimonio fluya de una forma más ágil. Y eso es lo que hoy no tenemos en México. Hoy en México tenemos muchos esfuerzos separados, no articulados, e incluso el nivel de expertise, pues es un nivel de expertise que no necesariamente, pues digamos que logra juntar todos los esfuerzos de una manera armónica. Entonces, de alguna forma, ese era un poco el comentario. Uno de los grandes retos, y ya no hablo ni siquiera de APPs, podemos hablar incluso de las concesiones normales en la infraestructura y demás, pues tienen los mismos obstáculos. O sea, el generar un proyecto y tenerlo listo y que tenga la viabilidad en México se ha vuelto una situación realmente digamos que de cuello de botella, ¿no? Y bueno, creo que podría aportar mucho el ir ampliando esta cultura de la generación de proyectos a través de todas estas iniciativas y esfuerzos. Creo que sí valdría mucho la pena. Gracias.
Pues a lo largo de la mesa se ha subrayado que pues parecería que la regulación de las figuras que están alrededor de los proyectos de inversión es suficiente, ¿no? Que no hay una reforma urgente a estas figuras. Pero tenemos, Max, a propósito de lo que mencionaste, una pregunta relacionada con los proyectos no solicitados, ¿no? Y la pregunta señala de qué manera podríamos mejorar el marco regulatorio para que estos proyectos no solicitados pues, fortalezcan su calidad y se utilice con una mayor frecuencia esta figura. Señalan aquí que podría ser más conveniente esta figura que otras que tenemos. Sí, de acuerdo, seguro van a poder complementarme mis colaboradores aquí en la parte del panel, pero yo diría muy rápido, número uno, efectivamente la figura de estas solicitudes no solicitadas, proyectos no solicitados, tiene la problemática de que hay demasiado riesgo para el privado y por lo anterior no ha habido las suficientes condiciones para que esto jale y por lo tanto estas propuestas sean frecuentes, ¿no? Entonces creo que lo que tendríamos que analizar es eso, cómo fortalecemos la seguridad jurídica y en el propio procedimiento la distribución de riesgos, porque bajo esta figura lo que sucede es que el privado, ahora sí que por generación espontánea, planeación que él hace, lo que sea, considera que hay cierto proyecto que se requiere y el motu propio empieza a elaborarlo con sus recursos, ¿no? Pero el problema es que pones de por medio tus recursos como iniciativa privada para presentarle algo al gobierno, solo si le gusta, te lo compra, ¿no? Entonces es un poco lo que le llamamos la fábrica de proyectos y la propuesta, bajo estas propuestas no solicitadas. Entonces sí, yo creo que ese es un punto de oportunidad muy grande que hay de cómo mejorar esto, pero partimos nuevamente, perdón, del matrimonio. Si no hay confianza, si no hay, o sea, si no hay esos elementos, si no hay todo eso en la esencia, entonces es bien difícil que alguien se anime a meter dinero, trabajo, esfuerzo, estamos hablando de proyectos de mucho dinero y mucho tiempo ¿no? Para ver si luego resulta que sí tiene pies y sí va a valer la pena y en última instancia sí va a ser tanto para el privado algo atractivo como para el sector público que no metió un quinto y eso es atractivo, alguna infraestructura que tiene viabilidad y que la quiere hacer, ¿no? Perdón, yo con esto concluyo esta parte. Perfecto. Sí, Joana, adelante. Y nada más hacer notar que hoy como está el marco regulatorio, las propuestas no solicitadas tienen cabida en los contratos de asociación público-privado, que no es la única figura a través de la cual se puede ejecutar infraestructura. Entonces, de repente ahora vemos unas figuras ahí híbridas muy extrañas que salen, o sea, que en realidad son concesiones, por ejemplo, en proyectos carreteros, que son autosustentables, que podrían perfecto simplificarse y funcionar bajo un esquema de concesión, pero que se hacen ahí unas mezclas y quedan unos contratos bastante peculiares para encuadrarlo en un APP mezclado con una concesión carretera, única y exclusivamente para utilizar el beneficio de la propuesta no solicitada. Creo que ahí sí hay un espacio regulatorio, pero insisto, yo diría hay que perfeccionar también a la par, no la regulación, sino el uso, o sea, que al final del día los servidores públicos tengan también la capacidad y se den certezas al privado para que invierta recursos en hacer estos análisis. Muchas gracias. Tenemos unas últimas preguntas del público, las menciono y quien quiera tomar una de ellas, adelante. La primera tiene que ver con, desde el aspecto jurídico, cuál es el paso más difícil en todo proceso que lleva una APP, la principal barrera de entrada o de fluidez. La segunda, se mencionó que existen problemáticas particulares de las APPs a nivel local y en ese sentido, pues si pudiesen ahondar en el tema. Y la última, relacionada a lo mejor con lo que mencionaba el profesor Chopa, señalan si existe una sobreregulación de estas figuras, ¿no?
y pareciera que se requiere mayor flexibilidad en la aplicación e interpretación de esas figuras, pero por otro lado no se están aplicando las figuras con las que contamos. ¿Cuál es la solución de este enredo, ¿no? La sobreregulación, la necesidad de flexibilidad y la necesidad de aplicar estas figuras para que haya mayor inversión. ¿Cuál sería la salida de este enredo? No sé quién quiera comenzar. Sí, yo puedo comenzar con la problemática de las APPs locales. Creo que es uno de los puntos que ya se comentó. Hay un problema de profesionalización. O sea, en materia municipal las administraciones cambian cada 3 años, en materia estatal cada 6 promedio, digo, hay algunos casos específicos de periodos especiales. El tema es que muchas veces llegan los servidores públicos al cargo y ni siquiera conocen la ley que tienen. Y por otro lado, tampoco, si estamos hablando que a nivel federal la planeación son proyectos que son caros, que toman tiempo y es difícil y por el cambio de personal, ese problema es mucho mayor a nivel local. A nivel local también tiene un régimen, en mi opinión, que ha sido bueno porque ordena, por un lado tienen el beneficio de la calificación legal de que las APPs no son deuda, pero sí les computa para el techo de endeudamiento. Esto da ciertas facilidades para que la figura se utilice, pero no conocen esta distinción. Entonces siempre se queda como esta idea también como de los políticos de no me quiero endeudar, no voy a endeudar y ligan estos proyectos de inversión a deuda y no es así. Y por otro lado también está el timing político, que en materia local necesariamente deben de ir a Congreso cuando involucra el compromiso de recursos a largo plazo. Entonces se vuelve una figura que por eso todo el mundo, no sé por qué, le huye al Congreso en lugar de estructurar bien un proyecto, explicarlo y asumir ese riesgo que además va a tener un beneficio social. Creo que en mi experiencia eso es lo que yo he visto de las administraciones locales. Muchas gracias, Joana. No, pues sí, o también esto último que comentaba Joana también se da en los gobiernos municipales, ¿no? Que cuando un proyecto dura más de los 3 años, entonces o bien se requiere una aprobación del cabildo calificada o bien hay que acudir al Congreso también en caso, por ejemplo, que involucren concesiones, lo cual también ahí mete un tema político y de mayor dificultad. Ahora, aprovecharía esta que supongo ya va a ser de las últimas intervenciones, si no es que la última, de colocar un tema del que no hemos hablado, pero que me imagino está también presente y que es el terreno judicial, ¿no? Es decir, de qué manera los jueces, por supuesto, también tienen intervención por la vía del control y cómo es que se va por esta vía estableciendo 2 cuestiones, o uno, la posibilidad de corregir fallas, o bien forman parte de los problemas, ¿no? Es parte del mismo problema, porque si un juez, sea contencioso administrativo, y aquí habría que ver las competencias o de amparo, de repente emite una suspensión, pues entonces paraliza el proceso y esto genera una serie de efectos en cascada. Y yo creo que, pues por supuesto, ahí está, es parte de lo que tenemos que ver en la realidad, pero creo que eso también nos lleva a explorar una serie de cuestiones. Por una parte, cómo esto forma parte de los riesgos, ¿no? Joana ha hablado ahí de los riesgos y creo que este es uno de los riesgos que hay que ver y como todo riesgo hay que gestionarlo y hay que ver de qué manera se minimiza el riesgo. Y en esta cuestión me parece que también son aspectos, focos amarillos o rojos que tienen que tomar la administración cuando no solamente diseña un proyecto, sino también cuando lleva a cabo el proyecto y cómo va haciendo y cómo debe ser cuidadoso en la realización del mismo para minimizar el riesgo. Y la otra cuestión también tiene que ver con los criterios que se van dando en los tribunales,
En general podemos ver una serie de experiencias cuando se trata de concesiones, sea de servicios o bien de que involucren obras, en donde se van construyendo los criterios jurisprudenciales a través de los cuales se otorgan concesiones. Y ahí, bueno, pues también hay todo un terreno de interpretación de los tribunales en donde o pueden ser muy formalistas o pueden ser más proactivos y activistas. Y este también es otro terreno que me parece que hay que explorar y hay que generar en doctrina y hay que también dar a conocer a los tribunales cuál es el impacto de sus decisiones, ¿no? Para bien o para mal, pero eso es otro terreno importante. Y ahí simplemente lo pongo en la mesa. Muchas gracias, profe. Bueno, Max, igual si quieres con esta intervención ir cerrando con una conclusión, y ya luego regresamos para la conclusión de Johanna y cerrar la mesa. Sí, claro, gracias, José Pablo. Bueno, en cuanto al tema de las barreras, vuelvo yo a insistir que esa no nos toca a nosotros, pero la parte de ingeniería entiendo yo que es uno de los grandes temas en México para poder armar un proyecto. Entonces, esa parte no la perdamos de vista. Y bueno, pues aquí nuevamente enfatizo, estamos en un, digamos que, en un problema multidisciplinario que tienes que empaquetar, ¿no? Entonces, tanto la parte financiera como de ingeniería y diseño son importantísimas y van junto con pegado con la parte jurídica. Entonces, esa es la complejidad de estos proyectos en realidad. Y en la parte específica jurídica, creo que los temas candentes tienen que ver con la distribución de los riesgos en la negociación, que son muy complejos porque, bueno, pues aquí entramos justamente en los temas de seguridad jurídica, de hasta dónde responde el privado por el riesgo en la obra, la infraestructura, el servicio, y hasta dónde ya hay elementos de fuerza mayor u otras cuestiones. Entonces, eso siempre es un tema muy técnico, muy complejo, que es la distribución de riesgos y que impacta en los costos. Y el otro aspecto que sin ser, digo, obviamente es muy minucioso y especializado, pues tiene que ver en los, digamos que, indicadores que se tienen que ir diseñando en los contratos y las penalizaciones o los incentivos que se generan. Y pues esto más bien es una labor muy técnica y compleja, que también es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas todo eso envuelve el costo que va a tener el servicio que se va a prestar y las responsabilidades por las que va a tener que responder el privado en la provisión del servicio y la calidad que éste va a tener, ¿no? Entonces, si nos vamos a un caso concreto de un hospital, pues ahí se va a tener que pactar qué desayuno se sirve, a qué temperatura se sirve, hasta ese tipo de cosas se pueden estar regulando en la calidad de la provisión del servicio ya en específico, ¿no? O cuánto tiempo me voy a tardar en reparar la carretera cuando surge cierta situación, en cuánto tiempo tengo que dar el servicio de asistencia cuando hay un coche que se para, en fin, son miles de elementos que justamente se tienen que ir estableciendo en la parte contractual. Y bueno, a nivel de los estados ya lo mencionaron, pero un punto importante pues tiene que ver también en muchos estados lo que sucede es que a final de cuentas sí acaba habiendo no nada más es una obligación en términos, digamos, que de las obligaciones que asume el Estado financieras, sino también existe en ocasiones la necesidad de que se otorgue algún tipo de garantía por una parte del servicio y eso evidentemente pues también trae una serie de temas de finanzas públicas importantes, ¿no? Y bueno, ya el comentario final, muy rápido, sería, creo que no debemos desaprovechar esta oportunidad para con las herramientas que tenemos podamos echar a andar estos paquetes anunciados por el señor presidente. Creo que es muy importante esto. Es una oportunidad única que tenemos. Como ya se había dicho, pues normalmente en una administración el último año ya es un año muy político, entonces tenemos 2 años para echar mano de todo lo que tengamos y reactivar la economía de México, que eso sí es muy importante. Tenemos con qué hacerlo, afortunadamente. Tenemos un andamiaje institucional que sirve, que puede ser perfectible, lo que ustedes quieran, pero que creo que tiene los elementos para poder llevar este matrimonio de una forma medianamente razonable.
y eso es lo que ahorita le urge al país, le urge a la recuperación económica y también a la infraestructura, ¿no? Entonces creo que pues ese es el mensaje con el que yo querría cerrar, y más allá de que podamos seguir viendo cómo perfeccionar, cómo mejorar todos estos esquemas institucionales, ¿no? No en balde estos esquemas se construyeron durante pues muchos años, y a partir de estas crisis que yo les quise mencionar desde los 90s, y bueno, pues ahí están, echemos mano de ellos y vayámoslos perfeccionando en el tiempo. Gracias. Gracias, Max. Joana, ¿alguna conclusión para cerrar? Mi conclusión es que no hay infraestructura más cara que la que se contrata de emergencia, no hay dinero más caro que el que no se tiene, y desde el punto de vista de servidores públicos y también de la iniciativa privada, creo que tiene que haber una corresponsabilidad por impulsar este tipo de proyectos que no solo generan empleos, sino que también generan bienestar desde el punto de vista de la adecuada prestación de servicios públicos, que haya servicios dignos. Y al final del día también recordar que parte de la función desde los servidores públicos también es dotar de infraestructura a la población. Entonces, sí hay riesgos, sí son proyectos que conllevan riesgos importantes, pero para eso, digamos, existe profesionalización para el diseño y la planeación para administrar esos riesgos. Y yo diría que es peor una acción de responsabilidad por no tener la infraestructura o por no tenerla mantenida de manera adecuada, que hacer un esfuerzo por administrar estos riesgos, planearlos y no llegar a tragedias que cuesten vidas y que además, pues digo, demeriten la propia acción del servicio público. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias a nuestros tres panelistas, Joana, profesor Chopa, Max. El día de hoy pudimos revisar desde el porqué de estas figuras jurídicas hasta las problemáticas específicas que se generan alrededor de ellas, haciendo énfasis en estos aspectos de planeación, ejecución, supervisión y también de la profesionalización del servicio público, ¿no? Y en la corresponsabilidad del sector público y privado para llegar a buen puerto en estos proyectos, y sobre todo, pues como mencionaban nuestra y nuestros invitados, el poder garantizar el fin último del Estado, que es pues un disfrute más amplio de los derechos de nuestra ciudadanía a través de servicios que garanticen ese mejor ejercicio. Para el día de mañana están muy invitados a acompañarnos a la última mesa. En la última mesa abordaremos ya algo que adelantaba en su última intervención el profesor Chopa, las vías de solución de conflictos que se generan alrededor de estos proyectos de inversión, los estándares de seguridad jurídica que se requieren para las inversiones en México. Mañana tendremos a consultores y litigantes de estos temas y los esperamos a partir de las 8:30. Tengan un muy buen jueves. Hasta mañana.